Hola alma joven, bienvenida al canal de Terror Diario. Si tienes miedo de los reportajes reales y aterradores, este canal no es para ti. Te sugiero que dejes este video, pero si no tienes miedo de escuchar estos reportajes horripilantes, te sugiero que te suscribas al canal para no perderte las próximas historias. El vehículo de Álvaro avanzaba por la vereda angosta que conducía a la antigua mansión que había heredado de su tío abuelo. Rafael, desde la distancia, la casa se erguía, una silueta majestuosa, pero deteriorada, envuelta en una neblina tenue, con sus muros de piedra gris y ventanas polvorientas. El lugar parecía suspendido en el tiempo, como si hubiera estado esperando su llegada por años. Para él, esa mansión representaba una oportunidad de reiniciar su vida, lejos del bullicio de la gran ciudad y de un pasado que prefería no recordar. Al cruzar la puerta, fue recibido por el aroma de madera envejecida y el crujido de las tablas que gritaban bajo su peso, como si le dieran la bienvenida. La casa estaba deshabitada, pero aún mantenía un aire de nostalgia. Restos de su tío abuelo estaban esparcidos por todos los rincones. Libros polvorientos, fotografías enmarcadas, un viejo radio acumulando telarañas en una esquina del salón. Sin embargo, a pesar de la familiaridad de esos objetos, Álvaro no pudo sacudir la sensación de estar siendo observado, como si la propia casa respirara y tuviera una vida secreta. La tarde transcurrió entre rincones y pasillos, cada habitación revelando un nuevo misterio. Pero fue en el desván, en lo alto de la casa, donde Álvaro hizo un hallazgo inusitado. Mientras escarbaba en un armario cubierto de telarañas, su mano tocó un objeto frío y sólido. Con esfuerzo, lo extrajo, descubriendo así una caja de madera oscura, adornada con símbolos enigmáticos. Algo inquietante emanaba de aquella caja. Los signos eran incomprensibles y parecían vibrar a la tenue luz que se filtraba por la ventana sucia. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Álvaro para sí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Dudó por un momento. Una voz interna le advirtió que quizás sería mejor dejar la caja cerrada. Sin embargo, una curiosidad abrumadora lo empujó a seguir adelante. Tras un rato de exploración, se topó con un viejo diario entre los objetos de Rafael. En sus páginas amarillentas, entre anotaciones vagas sobre la mansión y la historia familiar, encontró una pequeña llave, escondida entre las hojas. Sintiendo el peso de la elección en sus manos, Álvaro supo que abrir aquella caja podría desvelar secretos olvidados. Pero su curiosidad era más fuerte que su temor. Sus manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a girar la llave en la cerradura. Cuando la tapa se alzó, un soplo de aire helado invadió el desván, como si algo hubiera sido liberado. Dentro de la caja solo había un objeto, un espejo, antiguo, pequeño y desgastado, con un marco plateado que parecía oxidado. Junto a él había una carta doblada, ya amarillenta por el tiempo. Álvaro tomó la carta y con los dedos ansiosos comenzó a leer. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Lo que estaba atrapado ahora está libre. Su corazón se disparó. Las palabras de su tío abuelo resonaban en su cabeza. ¿Qué quería decir con eso? Un sonido extraño reverberó en las paredes, algo que no debería estar allí. Como un rasguño ligero, como garras arañando la madera, moviéndose. No, debe ser mi imaginación, se dijo, intentando tranquilizarse. Mientras sostenía el espejo, sentía una energía extraña emanando del objeto. Al levantarlo y mirar su reflejo, todo parecía estar mal. Lo que veía no, era solo su imagen. Las sombras detrás de él se movían de forma torcida, como si algo o alguien estuviera oculto en lo profundo del desván. Retrocedió, sus ojos fijos en el espejo, tratando de procesar lo que estaba ante él. Pero la sensación de ser observado aumentó. Era como si la casa misma vigilara cada uno de sus movimientos,
esperando su próximo paso. ¿Qué he hecho?, susurró, sintiendo que el miedo comenzaba a dominarlo. La vibración del espejo en sus manos se intensificó, y tuvo que forzarse a cerrarlo de nuevo dentro de la caja. Pero ya era tarde. El objeto había dejado una impronta, algo que ya no podría deshacer. Las luces del desván parpadearon. Un chasquido seco resonó de las luces antiguas. Álvaro se giró rápidamente, buscando una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, pero solo encontró el vacío de la habitación oscura alrededor de él. Decidido, se dijo que era hora de salir. Tomó la caja, ahora cerrada, y se dirigió hacia la puerta del desván. Sin embargo, al intentar abrirla, la manija permaneció inmóvil. Giró de nuevo con más fuerza, pero la puerta estaba cerrada con llave. Algo había cambiado. La misma puerta que había dejado abierta ahora estaba firmemente cerrada. Esto no puede estar pasando. Su respiración se volvió más pesada, sintiendo el peso de la situación. El sonido que antes parecía distante, ahora estaba más cerca, como si algo se moviera dentro de las paredes acercándose. Miró la caja. En sus manos, sintiendo el peso de las palabras de su tío abuelo en la carta, lo que estaba atrapado ahora está libre. ¿Qué era lo que había liberado? Álvaro retrocedió, su cuerpo temblando, sus ojos recorriendo con rapidez la habitación en busca de una salida. Pero el desván, con sus sombras danzantes y la luz parpadeante, se sentía cada vez más opresivo. Sabía que no estaba solo, y esa sensación de ser observado solo empeoraba. El corazón de Álvaro latía descontrolado. La puerta cerrada, el sonido arrastrándose por las paredes, las sombras que parecían cobrar vida en el desván. Todo indicaba que algo había cambiado desde el momento en que abrió aquella caja. Intentó de nuevo girar con todas sus fuerzas la manija, pero ésta seguía inmóvil, como si algo invisible la tuviera sellada. «Esto no puede estar sucediendo», susurró, desolado. El extraño sonido, como un rasguño persistente, se volvió más claro. Era un sonidito suave, pero continuo, como si una presencia oculta se acercara lentamente. Álvaro miró el espejo, aún dentro de la caja. Esa cosa había causado esto. No había duda de que el objeto estaba involucrado de alguna manera. Pero, ¿cómo? ¿Y qué sabía su tío abuelo Rafael sobre ello? Las luces del desván parpadearon de nuevo, y luego la habitación se sumió en una oscuridad casi total, dejándolo solo con el sonido irregular de su propia respiración y el rasguño sutil alrededor. Se acercó a la ventana del desván, esperando ver algo afuera, quizás una forma de escapar, pero cuando miró a través del cristal, un frío helado lo congeló por dentro. El reflejo en el cristal no era solo el suyo. Había alguien detrás de él, una figura oscura, alta e indistinta, parada en las sombras. Se giró de inmediato, pero no había nadie allí, nada visible, al menos. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando por el desván. Ninguna respuesta, solo el silencio, interrumpido por el sonido ominoso de las paredes que parecían cobijar algo vivo. Álvaro intentó controlar el pánico, su mente corriendo en busca de explicaciones racionales, pero todo parecía imposible. Sabía, en el fondo, que ya no estaba solo en esa casa. El aviso dado en la carta de Rafael resonaba en su mente. Lo que estaba atrapado ahora está libre. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había despertado. Sin otra opción, Álvaro regresó al armario donde había encontrado la caja. Comenzó a rebuscar entre los objetos antiguos de su tío abuelo, hasta que sus manos nuevamente encontraron el diario que antes contenía la llave. Quizás había algo más en las páginas de ese diario que no había notado. Temblando, hojeó las páginas con rapidez hasta encontrar un pasaje que parecía especialmente detallado. Las palabras estaban escritas con una caligrafía apresurada, como si hubieran sido escritas en un momento de desesperación. La entidad no es solo una presencia, es el reflejo de lo que llevamos dentro. Se alimenta de nuestros miedos, nuestros errores
El espejo fue sellado para mantener esta fuerza lejos, pero siempre encuentra una manera de volver. Álvaro sintió su estómago revocar. ¿Una entidad? Continuó leyendo, forzándose a comprender lo que Rafael había descubierto sobre la maldición familiar. Siempre hemos sido marcados por ella. La presencia no perdona. Cuando abres la caja, comienza a tomar forma, alimentándose de los recuerdos que ocultas. Nadie escapa. No, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de esas palabras. Esto no puede ser real. Pero las palabras en el diario se entrelazaban con lo que él sentía en ese preciso momento. La entidad se alimentaba de miedos y secretos, volviéndose más fuerte a medida que su presencia era percibida. Álvaro recordó sus propios miedos, recuerdos que prefería enterrar. Era eso lo que la entidad buscaba. La luz parpadeante volvió a encenderse de forma tenue, revelando algo en las paredes que no había notado antes. Símbolos. Símbolos iguales a los de la caja, esculpidos en la madera, esparcidos por todo el desván. ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Los habría puesto su tío Rafael? ¿Eran parte del sello para mantener a la entidad atrapada? Mientras trataba de juntar las piezas, un sonido más fuerte surgió de las escaleras. Algo o alguien parecía estar subiendo lentamente, cada paso resonando en las paredes. Álvaro retrocedió, presionando su espalda contra la pared, el corazón latiendo desbocado. La puerta que antes estaba cerrada se abrió con un chirrido desgarrador, revelando un corredor oscuro. Pero no apareció nadie. ¿Qué estaba subiendo? Álvaro no esperó para averiguarlo. Aprovechando la apertura, corrió hacia abajo, casi tropezando con sus propios pies. Al llegar a la planta baja, la casa parecía transformarse por completo. Las paredes parecían más oscuras y el aire, denso, se hacía difícil de respirar. La sensación de ser observado aumentaba cada segundo. Intentando controlar el miedo creciente, Álvaro se dirigió a la sala de estar y encontró más anotaciones, esparcidas sobre la mesa. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas en algunos puntos, pero una frase se repetía una y otra vez. Ella te observa a través de ti. ¿Ella? ¿Quién? Apuntó Álvaro, hablando en voz alta y aún tratando de entender qué estaba pasando. Pero al echar un vistazo a un espejo en la pared de la sala, algo hizo que su corazón se detuviera por un momento. El reflejo, esta vez, no era solo el suyo. Una figura femenina distante, escondida en las sombras del fondo, lo observaba atentamente. Se giró de inmediato, pero, como antes, no había nadie allí. Sin embargo, ahora la sensación de ser observado era insoportable. El reflejo le había mostrado más que solo una distorsión. Alguien, o algo, estaba en la casa con él. Desesperado, regresó al diario de Rafael, temblando mientras pasaba las páginas frenéticamente. Finalmente, encontró lo que parecía ser una descripción de la solución, o al menos una sugerencia sobre cómo lidiar con la entidad. El espejo no puede ser destruido. Es la prisión y la puerta. La única forma de cerrar el ciclo es sellarla nuevamente, pero el precio es alto. Hay que enfrentar el reflejo, porque es allí donde la entidad se manifiesta. Ella intentará usar lo que más tememos en nuestra contra. Álvaro cerró el diario con un golpe, su mente tratando de asimilar el significado de esas palabras. Tendría que enfrentarse a la entidad. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? Un sonido estridente de vidrio quebrándose resonó por la casa. Corrió hacia el origen del ruido y encontró un espejo grande en el corredor, hecho añicos en el suelo. Álvaro tragó saliva. Estaba más cerca ahora. Sabía que no podía huir. El espejo era la clave, y enfrentarse a ella sería la única forma de sobrevivir. Pero, ¿cómo luchar contra algo que se alimenta de tus miedos más profundos? La sensación de ser observado volvió con toda su fuerza, y Álvaro supo, en aquel momento, que la entidad estaba al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Pero aún no sabía lo que ella quería. La respiración de Álvaro estaba agitada. El espejo roto a sus pies parecía latir con vida,
como si cada fragmento brillara con una energía propia. Sentía la presencia de la entidad más fuerte que nunca, más cercana, más poderosa, alimentándose del miedo que dominaba su corazón. Lo que antes era solo un susurro en las paredes, ahora era un grito ensordecedor en su mente. Las palabras del diario de Rafael resonaban en su cabeza. Ella te observa a través de ti. La entidad, sea lo que fuera, utilizaba el espejo como un portal. Pero, ¿qué deseaba realmente? ¿Y cómo podía enfrentarlo? Sabía que no tenía opción. Tendría que confrontar la verdad que representaba. Pero, ¿cómo enfrentarse a lo que se temía? Regresó al espejo pequeño que encontró en la caja, aún guardado en el desván. Era el corazón del enigma. El espejo era la prisión y también la arma. Subió al cuarto principal donde la oscuridad se sentía más pesada, envolviéndolo como un manto angosto. Sé que estás aquí, susurró, sosteniendo el espejo con firmeza. ¿Qué quieres de mí? La respuesta llegó como un eco profundo y grave, reverberando por toda la casa, haciendo que las paredes temblaran. Un viento helado le atravesó, levantando papeles y haciendo que los muebles chirriaran. De pronto, la figura se manifestó. En el espejo, Álvaro miró el reflejo y vio el cuarto, pero también vio algo más. Esa figura femenina, siempre al acecho, finalmente había tomado forma. Estaba de pie, en la esquina más lejana del cuarto, sus ojos vacíos fijos en Álvaro. Su largo cabello ondulaba como si estuviera sumergido en aguas oscuras, y su boca se retorcía en una mueca enfermiza, llena de desprecio. «Has liberado algo que no puedes controlar», sonó su voz, aunque sus labios no se movían. «Ahora debes pagar el precio». No sabía. Retrocedió Álvaro, pero la entidad dio un paso hacia él, su figura translúcida volviéndose más sólida. «¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?» «Soy el reflejo. Soy lo que escondes». La sonrisa de la entidad se amplió deformando su rostro. «Soy lo que todos temen ver en sí mismos, y ahora estoy libre». El aire se volvió denso, como si algo invisible lo aplastara. El miedo se multiplicaba, y sabía que cada segundo de vacilación solo le daba más poder. Tenía que enfrentar la verdad que ella representaba. «No», gritó, levantando el espejo con ambas manos. «No te dejaré destruirme». La entidad se rió, un sonido vacío y gélido que parecía surgir de todas partes de la casa. Los espejos en las paredes comenzaron a vibrar, reflejando la figura de ella en cada superficie, multiplicando su presencia. Álvaro miró el espejo que sostenía. Sabía lo que debía hacer. El reflejo de la entidad. Su conexión con el mundo físico estaba. En ese espejo era el portal entre mundos, lo que la mantenía anclada a casa, y ahora sería necesario romper ese vínculo. «¿Crees que puedes derrotarme?» La entidad se burla. «Soy parte de ti». Se acercó más, su forma distorsionada y grotesca, llena de sombras y dolor. El aire se tornó asfixiante. Cada paso que daba era un peso en los hombros de Álvaro, y su mente comenzaba a tambalearse. Sus inseguridades, sus temores, todo estaba a flor de piel. Pero al mirar de nuevo al espejo, entendió algo. La entidad solo tenía poder porque él la temía. Se alimentaba de aquello que él evitaba enfrentar. «Eres parte de mí, pero no me controlas», gritó Álvaro, alzando el espejo con las dos manos. Con un movimiento rápido y desesperado, lanzó el espejo al suelo, haciéndolo añicos en 1000 pedazos. El sonido fue un estallido seco y poderoso, y en ese instante, la entidad dejó escapar un grito agudo que parecía rasgar el propio aire. Las sombras alrededor de Álvaro comenzaron a desvanecerse, y la presión que lo oprimía se aligeró. Sin embargo, el espejo, aún roto, no había cerrado el ciclo. La última revelación. Cuando Álvaro miró los fragmentos en el suelo, se dio cuenta de que en cada pedazo de vidrio aún había algo, un vestigio de la presencia de la entidad, fragmentada,
pero no destruida. Seguía allí, atrapada entre los trozos, esperando la oportunidad de recomponerse. Se arrodilló, mirando los fragmentos y luego el diario de Rafael, que estaba sobre la mesa cercana. Se dio cuenta de que su tío ya sabía esto. La entidad no podía ser destruida, solo podía ser sellada de nuevo. Por eso existía la caja. Regresó corriendo al desván. Los sonidos de pasos y susurros a sus espaldas, mientras el entorno a su alrededor se distorsionaba. El tiempo se agotaba. Tomando la caja nuevamente, comenzó a recoger los trozos del espejo, uno por uno, mientras escuchaba a la entidad susurrando en las paredes, intentando atravesar su mente. «No puedes detenerme». La voz de ella resonó dentro de su cabeza. «Estoy en todas partes. Siempre estaré en ti». Pero Álvaro, decidido, metió todos los fragmentos dentro de la caja, cerrando la tapa con fuerza. Tan pronto como la última pieza fue encerrada, el sonido de la entidad comenzó a desvanecerse, hasta que un silencio abrumador cubrió la casa. Estaba sellada de nuevo. Sabía que había cerrado el ciclo, al menos por ahora. El espejo estaba contenido y la entidad atrapada, pero el precio fue alto. La casa ya no sería un refugio, sino una prisión, siempre observando, esperando que alguien cometiera el mismo error. Álvaro lanzó una última mirada a la caja, ahora cerrada y segura, y salió del desván. Al dejar la casa, sintió el peso de ella detrás de él, como si lo estuviera observando partir. Nunca volvió. Sofía respiró hondo antes de cruzar el umbral de la antigua casa de su abuela. El aroma de la madera desgastada y las flores marchitas que siempre adornaban la mesa flotaban en el aire, evocando recuerdos de doña Estela. Aquella casa parecía detenida en el tiempo, repleta de muebles que habían pertenecido a generaciones pasadas, ahora bajo su cuidado. Paseó por los largos pasillos, cada paso resonando en el suelo de tablones. Mientras avanzaba, las historias que su abuela contaba acerca del hogar familiar se agolpaban en su mente. La vieja cámara, mencionada siempre con un aire de misterio, despertaba su curiosidad. La abuela nunca la había mostrado, pero siempre aseguraba que atesoraba secretos del ayer. Ahora, con doña Estela en paz, esos secretos eran suyos. Pasadas varias horas, agotada de ordenar las pertenencias de su abuela, Sofía decidió subir al desván, un espacio vasto y cubierto de polvo, donde un rayo de luz apenas lograba colarse por una ventana pequeña. Hurgando en viejas cajas, encontró algo que llamó su atención: un álbum antiguo de fotos, oculto debajo de un montón de papeles amarillentos. Se sentó en el suelo del desván y comenzó a pasar las páginas del álbum. Las imágenes pertenecían a diferentes épocas, cada una mostrando fragmentos de la historia familiar. Sin embargo, lo que realmente la sorprendió fue una foto de 1948, que retrataba la casa de su abuela, pero algo no encajaba. En una esquina de la imagen, una figura borrosa parecía mirarla a través de la cámara. Aunque la imagen estaba algo desenfocada, Sofía sintió que aquella presencia la observaba. Con una mirada que cruzaba el tiempo, agitó la cabeza, intentando ahuyentar la incomodidad que la embargaba. Quizás solo era el desgaste del tiempo en la fotografía, pero a medida que pasaba las páginas del álbum, la inquietud aumentaba. La misma figura aparecía en otras fotos, en algunas más distante, escondida en sombras, en otras más cercana, como si se estuviera moviendo a través de los años. Las imágenes habían sido capturadas por diferentes personas, en diversos momentos, pero la figura siempre estaba al acecho. «¿Qué es esto?», murmuró para sí, frunciendo el ceño.
Su malestar crecía conforme avanzaba entre las páginas del álbum. Cada fotografía parecía cargar con una tensión latente. La figura estaba allí, presente y silenciosa, pero cada vez más cerca de ella. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía alguien aparecer en fotos tomadas con décadas de diferencia? Resuelta a entender, continuó explorando el desván. Fue entonces que, en un viejo armario cubierto de polvo y telarañas, encontró la cámara de su abuela. Era una cámara antigua, grande y pesada, y al tocarla sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Así que esta es la famosa cámara», murmuró. Sostenía con cuidado. Había algo inquietante en aquel objeto, como si llevara en sí la memoria de todo lo que había captado. Intentando apartar pensamientos oscuros, llevó la cámara consigo al piso inferior. Ese instante, su mente comenzó a llenarse de preguntas. La figura de las fotos estaba de alguna manera conectada con la cámara. Algo más estaba sucediendo, algo que aún no lograba comprender. En los días que siguieron, mientras seguía organizando la casa, Sofía comenzó a notar cosas extrañas. Por la noche, oía sonidos inexplicables, el crujir de puertas y pasos sutiles, como si alguien caminara por la casa. Sombras danzaban en las paredes, aunque la luz permanecía inalterada. Trató de convencerse de que solo era el peso del duelo y la soledad que la envolvían en aquel hogar tan grande. Sin embargo, una parte de ella no podía ignorar la creciente incomodidad que la perseguía. La figura en las fotos sentía que aquello era más que una coincidencia. Una noche, intrigada y buscando probar la cámara antigua, Sofía decidió tomar una foto del salón. Enfocó la antigua chimenea, uno de los puntos centrales de la casa, y disparó. El sonido mecánico de la cámara rompió el silencio a su alrededor. De momento, todo parecía normal, pero al revelar la foto, algo horrible atrapó su atención. La figura estaba allí, de nuevo, esta vez tras de ella, nítida y visible. El mismo contorno nebuloso de las fotos antiguas, pero ahora, inquietantemente cerca. El aire se le escapó de los pulmones. Era como si la figura, esa presencia misteriosa, la hubiera estado observando todo el tiempo, no solo en el pasado, sino ahora, en el presente. Dejó la foto sobre la mesa, con el corazón desbocado. La sensación de ser vigilada se volvió insoportable, como si la figura de las fotos se hubiera acercado de manera definitiva. Sofía miró a su alrededor, intentando calmar el pánico que invadía su mente. Pero la casa estaba en silencio, y aún así, el peso de la presencia era ineludible. Algo estaba ahí con ella, y en lo más profundo sabían que al abrir el álbum y usar aquella cámara, había liberado mucho más que simples recuerdos familiares. Sintió como si su estómago se revolviera, y la pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué había despertado? Aquella mañana, la casa parecía más fría. Sofía se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si el aire a su alrededor pesara más. La foto revelada, la noche anterior, aún estaba sobre la mesa del salón, y aunque intentara convencerse de que todo era una coincidencia, el miedo que le generaba la figura en la imagen era innegable. Con determinación, tomó la foto entre sus manos nuevamente. Allí estaba él, el contorno difuso, ahora nítido y escalofriantemente cerca, parado detrás de ella en el salón. La mirada de la figura parecía atravesar el tiempo, como si realmente estuviera presente en la casa. El mismo sentimiento que había experimentado al encontrar las otras fotos antiguas evolucionaba en su mente. Él estaba allí, necesitaba respuestas. Bajó al sótano, donde sabía que su abuela guardaba los objetos más antiguos de la familia. Cajas polvorientas estaban amontonadas por todos lados, repletas de cartas, objetos y registros que nadie había tocado durante años. Con las manos temblorosas comenzó a explorar los papeles, buscando alguna pista sobre la cámara o la figura que aparecía en las fotografías. Después de horas revisando documentos, se topó con una carta amarillenta y desvanecida. El sobre, con el nombre de Estela escrito a mano, parecía
ser una correspondencia entre su abuela y doña Lourdes, una amiga de la familia. En el interior, la carta contenía una frase corta pero perturbadora. Él nunca se ha ido. No importa cuánto tiempo pase, siempre encuentra el camino de regreso. La cámara es la clave. Si se utiliza, él regresará. Un escalofrío recorrió la columna de Sofía. ¿Quién era él? ¿Y por qué la cámara estaba en el centro de todo? Sabía que su abuela había mencionado la cámara con precaución, pero jamás imaginó que existiera un peligro real asociado a ella. Más decidida que nunca, Sofía se propuso buscar a doña Lourdes, esperando que la amiga de su abuela supiera más. Condujo hasta el centro del pequeño pueblo, y al llegar a la casa de Lourdes, una señora de cabellos canosos y voz suave la recibió con una mirada inquisitiva. «Sofía», exclamó Lourdes, tomando sus manos con firmeza. «Sabía que vendrías. Después de que tu abuela partió, era cuestión de tiempo hasta que descubrieras». «¿Descubrir qué?», preguntó Sofía, ansiosa. «¿Quién es él? ¿Y por qué la cámara parece estar ligada a todo esto?». Lourdes dudó, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Tu abuela creía en cosas que muchos consideraban tonterías, ¿sabes? Pero yo vi lo que ocurrió. Ella me contó sobre el hombre que aparecía en las fotos, Antonio. Trabajó para tu familia hace mucho tiempo y se obsesionó con tu abuela cuando era joven. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, pero un día, él desapareció. La historia que circula es que murió de manera trágica, tal vez de forma violenta, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Antonio». El nombre resonó en la mente de Sofía, conectándose a un pasado sombrío y olvidado. Ese hombre, de alguna manera, estaba atado a la casa, y ahora, tras tantas generaciones, parecía que aún no se había ido. «¿Pero por qué aparece en las fotos?», preguntó Sofía, aún confundida. Lourdes respiró profundo antes de continuar. «Antonio estaba obsesionado con tu abuela y con la idea de la inmortalidad. Creía que, de alguna manera, la cámara podría capturar más que simples imágenes. Cuando él desapareció, ella comenzó a verlo en las fotos. Él no podía ser destruido». «Sofía», pero Lourdes hizo una pausa, observándola con seriedad. «Puede ser liberado si la cámara se utiliza de nuevo. Tu abuela lo sabía y ocultó la cámara durante décadas. Pero ahora que tú la usaste». El corazón de Sofía se disparó. Había liberado algo al usar la cámara. Antonio o la entidad en la que se había convertido. Estaba aprisionado en las imágenes, pero ahora parecía querer más. Estaba más cerca. «¿Qué hago?», preguntó Sofía, desesperada. «No sé si haya una solución fácil, querida. Tu abuela intentó por años descubrir cómo contener esa presencia. Pero lo que puedo decirte es que no puedes dejar que tome el control». Sofía volvió a casa con la mente en un torbellino. La historia de Antonio empezaba a tener sentido con todo lo que había estado viviendo. Pero ahora sentía su presencia de manera más intensa en él. Sofía volvió. «Tandanda, sentías». La casa. Las sombras en las paredes parecían más oscuras, los ruidos más cercanos, y cada vez que miraba en los espejos o superficies reflectantes, tenía la impresión de que algo o alguien la estaba observando. Esa noche, el sonido familiar de pasos resonó por los pasillos de la casa. Pasos que sabía que no eran los suyos. El miedo la paralizó, pero reunió todo el coraje que tenía, y siguió el sonido. Los pasos la llevaron hasta el desván donde había encontrado el álbum. Al subir las escaleras, Sofía sintió que el aire se volvía denso, como si algo esperara por ella. Cuando abrió la puerta, el desván seguía igual que antes, excepto por un detalle. El álbum estaba abierto en el suelo, en una página que no había visto antes. Se acercó y vio que la nueva foto era de ella misma, capturada de espaldas mientras caminaba por la casa. El problema era que nunca había tomado esa foto, y mucho menos tenía idea de quién podría haberla tomado. El aire a su alrededor se volvió helado, y supo que ya no estaba sola. De repente,
Las luces comenzaron a parpadear y por un breve instante vio la figura de un hombre en un rincón del desván, observándola fijamente. Su rostro era una mezcla de sombras y desesperación, pero había algo profundamente humano en aquella mirada. ¿Antonio?, susurró, su voz temblando. El hombre no respondió. Solo continuó mirando, inmutable, como si estuviera esperando algo, esperando por ella. Sofía dio un paso atrás, pero antes de que pudiera escapar, la puerta del desván se cerró de golpe. Estaba atrapada, y él estaba más cerca que nunca. El golpe de la puerta del desván resonó en toda la casa, el sonido reverberando en el silencio denso que ahora llenaba el ambiente. Sofía estaba sola con él. Antonio, o lo que quiera que fuera esa presencia, se mantenía firme en la penumbra del rincón, observándola con ojos vacíos y perturbadores. Quería algo, y Sofía sabía que su vida, o algo mucho más profundo, estaba en riesgo. Intentó controlar la respiración, el corazón golpeando su pecho, con los ojos fijos en la figura que se acercaba lentamente. Las fotos, el álbum, la cámara, todo estaba conectado a él. Cada paso que daba parecía hacer vibrar el suelo, como si la estructura de la casa estuviera viva con su presencia. ¿Por qué haces esto?, susurró Sofía, el miedo transformando su voz en un hilo de sonido. ¿Qué quieres de mí? No respondió. Antonio permanecía en silencio, pero su presencia emanaba un profundo terror. Cada movimiento suyo parecía estar hecho de sombras, una mezcla de recuerdos fragmentados y dolor. Extendió lentamente la mano, como si esperara que ella le entregara algo. ¿Qué podría ser? El álbum de fotos antiguas estaba esparcido por el suelo, y las fotos a su alrededor ahora tenían sentido de una manera macabra. Él había quedado atrapado en esas imágenes, condenado allí eternamente. Al acecho, la cámara había capturado su alma en fragmentos de tiempos pasados, pero al utilizarla de nuevo, Sofía había roto el sello que lo mantenía a distancia. Ahora, él quería liberarse por completo. No puedo dejar que esto suceda, murmuró para sí misma. Con las manos temblorosas, Sofía miró alrededor del desván en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Fue entonces que vio la vieja cámara en el rincón, donde la había dejado. La misma cámara que había capturado a Antonio tantas veces. Quizá había una manera de contenerlo nuevamente, de devolverlo al lugar del que nunca debió haber salido. Sofía se agachó y con movimientos rápidos tomó la cámara. Al hacerlo, la figura de Antonio se congeló por un momento, como si sintiera la energía de ese objeto. Él sabía lo que ella intentaba hacer. No lo lograrás, gritó, su voz firme, a pesar del pavor que la dominaba. Sostuvo la cámara y con manos temblorosas ajustó la lente, enfocando directamente en la figura sombría que se aproximaba. La cámara era la clave para aprisionarlo, así como había sido su maldición, y en ese momento sería su única oportunidad de acabar con todo esto. Cuando Antonio dio el siguiente paso, más cerca que nunca, Sofía presionó el botón de la cámara, tomando una foto rápida. El destello iluminó el desván por un segundo, y en ese instante, algo extraño ocurrió. La figura de Antonio titubeó, como una imagen distorsionada, y retrocedió un paso, como si estuviera siendo repelido. Pero eso no sería suficiente. Él estaba debilitado, pero aún presente. Sofía sabía que debía hacer más. Corrió hacia el álbum, recolectando las fotos antiguas que habían capturado a Antonio por tanto tiempo. Con un movimiento rápido las arrojó al suelo cerca de la cámara. Aquellas imágenes eran la clave de todo. El álbum, que antes era un instrumento de prisión, ahora podría convertirse en una trampa definitiva. Antonio avanzó, la ira visible en sus ojos. Estaba más agresivo. Su cuerpo parecía temblar, los contornos cada vez más borrosos, casi como si se estuviera desvaneciendo. «No vas a volver», gritó Sofía, y al hacer un último movimiento, apuntó la cámara directamente hacia el álbum esparcido en el suelo.
Presionó el botón y el sonido del obturador resonó en el desván. El destello iluminó el espacio una vez más. En el instante en que la luz llenó el cuarto, Antonio soltó un grito gutural, su figura distorsionándose en el aire. Estaba siendo arrastrado de vuelta a las fotos, como si la cámara lo forzara a ser capturado nuevamente. Sofía vio con horror cómo Antonio desaparecía lentamente, siendo succionado hacia el papel fotográfico, su imagen materializándose una vez más en las fotos que sostenía. Él estaba nuevamente atrapado. El desván quedó en un silencio absoluto. El aire pesado y opresivo que la rodeaba parecía finalmente liberar su carga, y la casa, por un momento, pareció volver a la normalidad. Agitada, se arrodilló en el suelo, sujetando las fotos en las manos. La imagen de Antonio aún estaba ahí, fijada en la fotografía como siempre, pero ahora él parecía inmóvil, como si su presencia hubiera regresado al letargo. Pero Sofía sabía que no era el final. La cámara aún existía, y mientras ese objeto permaneciera, siempre habría el riesgo de que alguien la usara y liberara a Antonio de nuevo. No podía permitir que eso sucediera. Aún jadeante, recogió el álbum y la cámara. Descendió al sótano, decidida, con cada latido del corazón martillando en su pecho, pero sabía que debía actuar rápido. Encontró una pala y comenzó a cavar un hoyo en el piso del sótano, donde enterró la cámara y el álbum, cubriéndolos con tierra, sellando el lugar. Cuando finalmente terminó, sintió el peso del cansancio y del alivio. Antonio estaba contenido, al menos por ahora. Sofía subió del sótano y al salir de la casa, sintió el aire fresco de la noche. La casa, que antes se tratando gobernando en otro. Yo duele nuevamente hoy. Yo duele de la tarde, la noche antes el coronado. Sentía asfixiante y llena de secretos. Ahora estaba en silencio, pero sabía que lo que había ocurrido allí nunca podría ser olvidado. A la mañana siguiente, cerró la casa y se marchó, dejando atrás el viejo hogar con todos sus secretos enterrados. Sabía que la historia de Luke, del contactando mano no os había dado caro feliz. Antonio no estaba completamente resuelta, pero esperaba que, con el tiempo, la casa permaneciera olvidada, sin que nadie más sacara a relucir los ecos del pasado. El cielo ya se oscurecía cuando Rodrigo llegó a la aldea de las sombras. Esa pequeña ciudad, rodeada por un denso bosque, parecía ofrecer una extraña calma a aquellos que se adentraban. No pensaba quedarse mucho tiempo, solo un par de horas para descansar antes de reanudar su viaje. Sabía lo que quería: algún lugar donde comer, dormir un rato y salir al amanecer. Pero al poner un pie fuera del auto, algo en el ambiente lo hizo dudar. Había algo peculiar en ese lugar, una quietud inusual, como si todo estuviera a la espera de algo que no podía nombrar. El bar del pueblo, el único lugar que mostraba algo de movimiento, era un edificio de madera bastante austero. Al ingresar, Rodrigo sintió las miradas desconfiadas de los presentes. Los forasteros no eran bien recibidos allí. Se sentó en la barra, pidió una bebida y comenzó a observar el entorno, tratando de ignorar la sensación de estar siendo vigilado. «No eres de por aquí, ¿verdad?», dijo una voz rasposa detrás de él. Rodrigo se volvió y vio a un anciano, con una mirada perdida y un cigarro casi consumido entre los labios. Era el típico personaje que uno encontraría en historias de advertencias, siempre listo para dar consejos que nadie quiere escuchar. «No, solo estoy de paso», respondió Rodrigo, tratando de no prestarle demasiada atención. El anciano asintió, pero continuó hablando.
Si fuera tú, no me quedaría aquí después de la medianoche. Tragó el humo lentamente, dejándolo escapar con pesadez. No es seguro andar por ahí a estas horas, especialmente en ciertos lugares. Rodrigo levantó una ceja, intrigado. ¿Y por qué sería eso?, preguntó con un tono ligeramente sarcástico. Ya había escuchado historias similares antes, pequeñas ciudades atadas a supersticiones. Porque aquí hay cosas que se mueven entre las sombras. El viejo lo miró intensamente, con una expresión grave en su rostro, especialmente en él. El viejo parque tuvo su época de gloria, pero ahora es un lugar que nadie se atreve a visitar de noche, ni siquiera los más valientes. Rodrigo sonrió, pero algo inquietante surgió en su interior. Amaba explorar sitios abandonados, y la idea de un parque olvidado le despertó la curiosidad. No creía en supersticiones ni leyendas, así que aquel aviso misterioso le parecía más un reto que un aviso. Entiendo. Parques abandonados y cosas que se mueven en la oscuridad. Debe ser aterrador. Se encogió de hombros intentando mostrar desinterés. El anciano no sonrió. No hablo en broma, joven. Nunca andes solo allí. Nunca. Se levantó, dejando a Rodrigo con la sensación de que le ocultaba algo. Algo que no se decía en voz alta. Terminando su bebida, Rodrigo salió del bar. Ya la noche había caído sobre el pueblo. Las calles estaban casi desiertas, salvo por algunas luces titilantes de los puentes de la escuadra humana. Postes que apenas iluminaban los callejones. La idea del parque seguía dando vueltas en su mente. Miró su reloj. Aún tenía un par de horas hasta la medianoche. ¿Por qué no?, pensó. Era un pueblo pequeño. Podría echar un vistazo y reírse de las historias del viejo después. Siguiendo las indicaciones que había escuchado en el bar, Rodrigo recorrió algunas calles mal iluminadas hasta llegar a la entrada del parque abandonado. La gran señal de madera seguía allí, descolorida por el tiempo. Las bisagras de las puertas chirriaban con la suave brisa de la noche, aunque dentro del parque todo estaba envuelto en una densa oscuridad. A medida que caminaba, un silencio envolvente lo rodeaba. Los antiguos juegos chirriaban con el viento, y había una sensación de que esa zona no había sido perturbada en años. La vieja noria, los bancos destrozados, todo estaba olvidado y abandonado. Rodrigo exploró el lugar con paso lento, su linterna iluminando las partes más oscuras. Tomó algunas fotos, capturando un escenario que parecía perfecto para una historia de terror. Los árboles alrededor se inclinaban, creando un techo de sombras que escondía el cielo estrellado. Aquel reloj marcaba las 11:45. Quedaban 15 minutos para la medianoche. Decidió esperar un poco más, curioso por ver si algo realmente ocurriría cuando llegara la hora. Se sentó en un banco cercano al columpio que, sorprendentemente, aún estaba en pie. Un lugar olvidado por el tiempo, un decorado sacado de una película. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el viento pareció detenerse abruptamente. Un silencio anormal se apoderó del parque y Rodrigo sintió un escalofrío inexplicable. Eran las 11:59. Y de repente, las luces de las farolas comenzaron a parpadear, casi como si el parque mismo estuviera respondiendo al paso del tiempo. Se levantó, mirando a su alrededor, sin comprender lo que sucedía. Un sonido de metal chirriando resonó a lo lejos, y Rodrigo notó que el viejo columpio se movía solo. No había nadie cerca. El crujir de los juguetes oxidados volvió, pero esta vez no era el viento. Rodrigo sintió una presencia. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, sin realmente esperar respuesta. Entonces, un movimiento en la oscuridad llamó su atención. Al fondo del parque, algo se movía entre las sombras. Rodrigo parpadeó varias veces, forzando su vista, pero no pudo discernir qué era. Una silueta humana apareció entre los árboles, inmóvil, observándolo desde la distancia. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que no había nadie allí antes. «¿Quién eres?», gritó, tratando de sonar firme.
La figura no respondió. Simplemente lo observaba. El aire a su alrededor se tornó de repente más frío y Rodrigo se dio cuenta de que el silencio del parque era demasiado profundo. Ningún ruido, salvo su propia respiración. Dio un paso hacia atrás, instintivamente, pero la silueta permaneció inmóvil. El columpio seguía chirriando, pero nada más parecía moverse. La linterna de Rodrigo parpadeó, y por un breve instante, la figura desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado. Fue entonces cuando escuchó una caderosa risa baja, distorsionada, resonando en todo el parque. No era una risa humana, era fría, vacía, y sonaba como si proviniera de todos los rincones al mismo tiempo. El corazón de Rodrigo se disparó, y sin pensarlo más, se dio la vuelta y empezó a correr. Las sombras lo rodeaban, y la risa seguía como si estuviera justo detrás de él. Atravesó el parque en segundos, sintiendo cómo la puerta vieja se cerraba con un chirrido a sus espaldas. Cuando finalmente se detuvo, ya lejos del parque, se dio cuenta de que estaba sudoroso y temblando. Rodrigo miró hacia atrás, contemplando el parque a la distancia, envuelto en la oscuridad. La risa aún resonaba en su mente, y sabía que lo que fuese que había visto esa noche no era una simple ilusión. Al amanecer, Rodrigo despertó con la cabeza pesada. El eco de aquella risa distorsionada aún vibraba en sus oídos, como un mal sueño que se negaba a desvanecerse con la salida del sol. Se esforzó por convencer a sí mismo de que todo lo que había presenciado la noche anterior en el parque era solo producto de su imaginación, intensificada por la oscuridad y las historias aterradoras del viejo don Gabriel. Pero, en el fondo, una parte de él sabía que algo estaba mal. El parque abandonado, las sombras, la figura inmóvil entre los árboles, todo eso se sentía demasiado real. Rodrigo echó un vistazo al reloj. Ya casi era mediodía, pero se sentía agotado, como si hubiera sido drenado de energía. Se levantó, intentando convencerse de que el día a plena luz traería respuestas más claras. Decidido a no dejar que el miedo lo dominara, Rodrigo volvió al pueblo para hablar con los residentes. Tal vez alguien supiera más sobre las extrañas leyendas del parque. ¿Por qué estaba abandonado? ¿Quién era aquella figura? Y, más importante aún, ¿qué realmente sucedía allí después de la medianoche? Se dirigió a la tienda local, uno de los pocos lugares con algo de movimiento. El encargado, un hombre de mediana edad con una mirada desconfiada, lo observó entrar. ¿Buscas algo, chico?, preguntó el hombre mientras organizaba los estantes. Rodrigo intentó sonar casual, pero sabía que no podía evitar llegar al punto. Estuve en el parque anoche, comenzó, notando cómo la expresión del encargado cambiaba de inmediato. ¿Qué hay con ese lugar? El hombre detuvo lo que hacía, sus ojos oscureciendo. ¿Fuiste allí, después de la medianoche? Rodrigo asintió. La reacción del encargado no ayudó a calmar el desasosiego que sentía. «¿Estás loco o simplemente eres tonto?», dijo con tono de exasperación. «Te dije que jamás fueras allí, especialmente de noche. Pero, ¿qué realmente sucede en ese lugar?», insistió Rodrigo. «Yo vi algo, una figura. Estaba parada, luego desapareció. Y había una risa». Se detuvo, dudando al hablar de la risa, como si las palabras la hicieran más real. El hombre sacudió la cabeza, visiblemente nervioso. «Le pasa a todos los que se acercan. La gente del pueblo no habla de eso. Sabemos lo que puede ocurrir, pero nadie quiere recordarlo. Hay personas que han desaparecido, gente que nunca volvió». Miró hacia la puerta, como si temiera seguir hablando. «Ese parque fue cerrado por una razón. Tiene una historia oscura». «¿Cuál es la historia?», preguntó Rodrigo, ahora más decidido que nunca a entender qué había detrás de todo esto. El encargado dudó un momento antes de continuar, como si la revelación pudiera ser peligrosa. «Se dice que
Hace muchos años, antes de que cerraran el parque, un niño desapareció. Bajó la voz, como si temiera ser escuchado. Un chiquillo. Estaba jugando de noche, después de escaparse de casa. Cuando amaneció, no hubo más rastro de él. Se hizo una búsqueda en el parque. Se talaron árboles, pero el niño nunca apareció. Fue el principio de una serie de